pido al hermano del protocolo que pase y oramos por estos viernes, por esta ofrenda, en el nombre de Jesús de Nazaret. De todas las cosas, nosotros le honramos con nuestras propiedades, con nuestra tierra, con nuestro dinero, para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Bendiga cada hermano, cada hermana que en esta tarde trajo su ofrenda, Padre amado. Lo hacemos de corazón, no por necesidad, Padre amado, sino porque usted es bueno y para siempre. Invito a que su Biblia, pero no va pasando. Libro de Hebreos, 1:11. ¿Quién vive? Cristo. Gloria. Bueno, hermana hoy está cumpliendo años, denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios la prospere grande y poderosamente y que Dios conceda la petición de su corazón. Amén. Todo lo que ella desea en el nombre de Jesús será hecho. Y ellos que pollo que se lo ofrenda. Hebreo 11, capítulo 13. Hebreo capítulo 11, versículo 13. Amén. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Digo, versículo 13. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo esto que se ve fue hecho de qué? De lo que no se De lo que veía. no se veía. A mí me ha gustado mucho siempre hablar sobre la fe. Porque la fe, como dice el mismo capítulo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia que por fe andamos. Amén. No andamos por vista, andamos por fe, andamos por oído. Amén. Entonces es bueno tratar, aunque es un tema muy profundo, por así decirlo, o para algunos es sencillo, hablar sobre la fe, porque por fe estamos esta tarde en este lugar. Amén. Por fe venimos a este lugar, a adorar a un Dios que es invisible, que no necesitamos una estatua, no necesitamos una imagen, pero sabemos que Él está aquí en este Amén. lugar. Amén. Él habita en nuestros corazones a través de su Santo y Bendito Espíritu. Amén. Y vamos a tratar de desarrollar lo más que podamos este tema, porque es una palabra que Dios me dio esta semana. Yo he hablado mucho sobre la fe mucho tiempo y muchos años, pero este tema para mí incluso es nuevo. Creo que es para mí esta enseñanza, pero como es para mí, yo trato de compartirla con ustedes. Amén. Estamos viviendo una época de muchas carencias. Estamos viviendo una época de problemas, dificultades, necesidades. Estamos viviendo épocas de falta de dinero, falta de trabajo, falta de paz, ¿no? Falta de muchas cosas. Vemos cómo hay gente que vive angustiada, incluso gente de nuestro gremio, de nuestra creencia, de nuestra fe, que viven preocupados por la situación del país, cómo se mueve la economía, si se dispara el dólar, si no se dispara. Y entonces muchas veces caemos en el afán de la vida. Pero esta palabra a mí me habló esta semana un hermano que me estuvo visitando y estuvimos compartiendo sobre esta palabra y él me decía esta palabra. Yo siempre digo lo que el Señor me enseña, yo aprendo de mucho. De repente yo estoy reunido con algunos de ustedes y ustedes me dan una palabra y ahí Dios me está dando un mensaje. Yo siempre ando con las antenas bien abiertas porque de cualquier lado Dios me da un mensaje a mí. Entonces él me decía, mira Julio, la gente no tiene falta de dinero, la gente no tiene falta de recursos, la gente lo que tiene es falta de fe. Y yo decía, es verdad, la gente tiene falta de fe porque yo puedo tener, yo no puedo tener dinero, yo no puedo tener muchas cosas, pero si tengo fe, yo lo alcanzo todo. Por eso el apóstol que escribe esta carta dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido de lo que no se veía. O sea, un día no se veía el universo, no se veían las estrellas, no se veía el sol, no se veía la luna, no se veía la tierra, no se veía nada. Pero por la palabra de Dios, un día aquello que no se veía empezó a tomar forma y empezó a verse. Eso no existía, eso estaba quizá en la mente de Dios, eso estaba en el corazón de Dios, pero a la luz de los ángeles, o de la gente, o de lo que Él había creado,
no existía, pero Él por su palabra empezó a crear los cielos y la tierra. Y aunque la Biblia no nos da a nosotros una descripción de cómo hizo los cielos, porque no la da, sino da una descripción de cómo hizo la tierra. Ni siquiera cómo hizo la tierra, sino más bien de cómo ordenó la tierra. Hay cosas que están en la eternidad que nosotros no vamos a conocer, sino cuando estemos en la presencia de Dios. Allá lo vamos a entender todo. Allá vamos a ver cómo Dios hizo los cielos. Si de repente Dios dijo, hágase una calle de oro, hágase una muralla, hágase de perla. La Biblia no lo dice, pero existe, porque el apóstol Juan en la isla de Patmos vio la ciudad celestial. Eso fue creado por la voz de Dios. Entonces, si nos vamos a lo espiritual y a lo grande, podemos decir, bueno, es que Dios es Dios, y Él es grande y Él puede hacer todo lo que quiere. Y por supuesto, Él puede hacer todo lo que Él quiere. Pero todo lo que hoy día vemos, escúchese bien, todo lo que hoy día vemos es un reflejo de lo que ocurrió en una etapa, ya sea en el cielo, o de lo que ocurrió en el pasado. Y por eso quiero darle cuerpo a esto, para que nos podamos entender un poco. En el libro de Génesis, desde el capítulo 1 en adelante, ¿qué dice la Biblia? Yo voy a leer unos versículos aquí, no lo voy a leer todo porque no nos va a alcanzar tiempo. Dice así: después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grandemente grande. En esta conversación que se narra en este capítulo, dice la Biblia que Abraham empieza a hablar con Dios y le dice, y le pone algunas razones. Y dice, yo soy un pobre hombre, yo tengo muchas cosas, pero lo más importante, no tengo hijos. ¿Quién me va a heredar a mí? Este mancebo que está aquí, un mayordomo que tengo, él va a heredar mi riqueza, él va a heredar mis propiedades. Y Dios le dice, no te preocupes por eso. Él no te va a heredar, te va a heredar tu descendencia. Y él dice, pero ¿qué descendencia me va a heredar si no tengo prole, no tengo hijo? Entonces Dios lo saca y le dice, mira, vente para acá. Ven y vamos a observar las estrellas de los cielos. Y ve las estrellas de los cielos. Y yo me imagino a Abraham viendo aquella cantidad de estrellas. Y Dios le dice, ¿estás viendo las estrellas de los cielos? Sí, le dice él. Así va a ser tu descendencia. Así como las estrellas de los cielos va a ser tu descendencia. Mira la arena del mar, mira la arena. ¿Puedes contar la arena? No puedo. Así va a ser tu descendencia. Y tu descendencia va a heredar unas tierras que yo le voy a dar. Y van a ser engrandecidos y van a ser conocidos. Entonces, Dios le dice a Abraham, tráeme 3 becerros, tráeme 3 esto, tráeme 3 tipos de animales y vamos a hacer un pacto aquí en este lugar. Y pícalo por la mitad. Y entonces la Biblia dice, en ese capítulo de tal, ustedes lo pueden leer en su casa, que Abraham busca los 3 tipos de animales, lo parte por la mitad, y lo que yo logro visualizar allí es que pone una mitad del lado derecho y una mitad del lado izquierdo. En la antigüedad se hacían estos tipos de pactos, y el pacto era entre 2 personas. 2 hacían el pacto y hacían este tipo de sacrificio. Pero en la antigüedad, las personas que estaban haciendo ese pacto, ellos tenían que pasar en medio de aquel sacrificio. ¿Por qué? Porque ese sacrificio significaba muerte, significaba sangre derramada. Y si alguno de los 2 no cumplía el pacto, el cual estaban realizando, entonces ellos iban a pagar con sangre eso que ellos no podían cumplir. Esa era la forma como se hacían los pactos en la antigüedad. Y Dios, dice la Biblia, que entonces cuando Abraham hace el sacrificio de los animales, que lo pone a su mano izquierda y a su mano derecha, dice la Biblia que Dios permitió que Abraham le viera un sueño profundo. Y Abraham se quedó dormido. Y dice la Biblia en el versículo 17, dice lo siguiente: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Dios permitió que a Abraham le viniese un sueño profundo, y cuando a Abraham se le vino el sueño profundo, entonces Dios en forma de antorcha, él pasa en medio de aquel sacrificio. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Él es fiel y verdadero. Y Él sabía de antemano que el hombre no iba a cumplir ese pacto. Y como Él sabía que el hombre no iba a cumplir ese pacto, entonces Él pasa de una manera unilateral. Él pasa en medio de aquel pacto porque Él sí iba a cumplir lo que Él le estaba prometiendo a Abraham. Él estaba prometiendo a Abraham
que iba a ser padre de una gran descendencia en el cual iba a ser incontable. Nosotros vemos hoy día a través de la Escritura que Abraham tiene aproximadamente 8 hijos. Ismael, Isaac y 5 o 6 con Céntula. Y de esta descendencia tan pequeña que se ve de Abraham, hoy día existe el mundo árabe, que son 22 naciones, Israel y la iglesia. Porque somos descendientes de aquella promesa que Dios le hace a Abraham en medio de aquel sacrificio. Entonces, Abraham no tenía hijos y no lo podía ver, pero Dios le muestra las estrellas y le dice, así va a ser tu descendencia. De lo que no se ve, de lo que no estás viendo, va a ser tu descendencia. Y aunque Abraham quizá vio poco descendiente, pero la descendencia de Abraham es incontable. No se puede contar como no se puede contar la estrella de los cielos, y no se puede contar como no se puede contar la arena del mar. Entonces Dios cumple su promesa, Dios cumple su pacto con aquel hombre que él escogió para hacerlo. Ahora bien, usted me puede decir, está bien, este es el caso de Abraham, ¿y en dónde encajo yo en esta historia? ¿Dónde puedo encajar yo en esta historia? Bueno, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29 dice que los que somos descendientes, que a través de Cristo Jesús, las promesas de Abraham nos alcanzan a nosotros. Como las promesas de Abraham nos alcanzan a nosotros, todo aquello que Dios le prometió a Abraham también nos alcanza a nosotros. Pero está bien, vamos a aceptar, y es así, de que Dios tiene pacto con el pueblo de Israel, pero nuestro Señor Jesucristo también tiene pacto con la iglesia, que somos nosotros. Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 22-20, dice la Biblia así: de igual manera, después que hubo cenado, esto es el Señor Jesucristo, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre por vosotros se derrama. Que en mi sangre por vosotros se derrama. Ahora hay un nuevo pacto entre Cristo y la iglesia. A igual que Abraham, aunque Abraham entró en un sueño profundo, nosotros nos muestra un sueño profundo, pero yo veo, y eso me lo ministra Dios porque lo busqué y no aparece en ninguna parte. Yo veo a nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, al lado de 2 ladrones, uno está al lado izquierdo y otro está al lado derecho, y el Señor Jesucristo está en el medio, atravesando como Dios en una forma de antorcha lo hizo con Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él hace el pacto con la iglesia y Él pasa en medio de aquel sacrificio que estaba allí. Y me llama la atención, yo sé que a todos nosotros nos llama la atención la forma como el Señor Jesucristo muere ahí en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, pero vamos a hablar en este momento de la muerte. El Señor Jesucristo muere con los brazos extendidos, ¿no? Así lo sabemos, pero con los 2 pies unidos abajo. En cada mano le metieron un clavo, pero en los 2 pies le metieron un solo clavo. ¿Y qué logró Dios allí? En ese modelo, en ese símbolo, por así decirlo, el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. O sea, una apertura tanto para Israel como para la iglesia. Esa puede ser una de las señales que yo puedo ver. También puedo ver, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. También puedo ver, vengan para dar un abrazo porque a todos los amo. Amén. Pero en los pies abajo se une tanto la promesa de Israel como la promesa de la iglesia, y todo viene a ser uno. Y dice la Biblia que en el momento en que el Señor Jesucristo dijo, Abba Padre, allá en la cruz del Calvario, se rasgó el velo del templo de arriba a abajo, para hacer posible o para hacer real aquel pacto que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, la iglesia. ¿Me entiendes hasta ahí? ¿O me explico hasta ahí? Amén. Entonces, mire lo que en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice así: como está escrito, esto es Pablo escribiendo, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Este es Dios hablando de Abraham. Y el apóstol Pablo lo está resumiendo, lo está recordando a los romanos. Te he puesto por padre de mucha gente, de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, que era el nombre original del patriarca, era Abraham. Cuando Dios le da la promesa y le dice, de aquí en adelante no será más tu nombre Abraham, sino que ahora en adelante será tu nombre Abraham. Porque llama las cosas que no son como si son. Amén. Dios llama las cosas que no son como si son.
Por eso aquí donde me voy al libro de Hebreos, donde dice que Dios no existía el universo y por la palabra de Dios todo comenzó a existir. Gloria a Dios. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que nosotros ya tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, muchas bendiciones que Dios nos ha dado. El problema está en que tenemos que tener fe para poder creer lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como dije al principio, no es que estemos falta de dinero, no estamos falta de carro, no estamos falta de casa, no estamos falta de lo que sea, no estamos falta de sanidad. Lo que estamos falta es, muchas veces, ¿de qué? De fe. Necesitamos tener fe y creer que aunque no vemos las cosas son posibles y empezar a llamar las cosas que no son como si son. No es los problemas, y en la Biblia está todo explicado, en la Biblia está todo enseñado. Muchas veces nuestro peor enemigo es nuestra propia lengua, es nuestro propio pensamiento, siempre lo enseño. Cuando empezamos a hablar cosas negativas, cuando empezamos a hablar cosas que no son, cuando empezamos a maldecir, a veces no maldecir no es que maldigo mi día, no, maldecir es, la palabra mismo lo dice, es decir mal, lo voy a poner al revés. Mal decir es decir mal, cuando nos paramos diciendo mal todas las cosas. Cuando nos levantamos, hoy voy a tener un día pésimo. Cuando nos levantamos, hoy voy a agarrar el virus porque el virus anda por ahí en la calle. No reprende al diablo. Nosotros no tenemos por qué levantarnos y empezar maldiciendo nuestro día. El apóstol Pedro dice, en una de sus cartas, en el capítulo 3, versículo 10, el que quiera ver días buenos, libre su lengua del mal. Entonces, no es el virus que está ahí en la calle, no es la necesidad, no es la falta de empleo, no, es nuestra lengua la que empieza a maldecir nuestros días y empezamos a tener días malos por culpa de nosotros mismos y empezamos a echarle la culpa al diablo. Cuando a veces ese tipo por ejemplo está ni pendiente, se está allá en el mundo árabe, qué sé yo, haciendo y deshaciendo por allá, va a estar pendiente de nosotros por acá. No, ciertamente hay demonios, hay potestades que están en los aires y que están atentos a lo que uno oye, pero nuestra palabra tiene que ser siempre de bendición. Amén. Así lo veamos, así no trae de la mano, pero tenemos que creer en la bendición. Podemos decirlo, o yo puedo explicarlo así. Claro, hermano, todo está ahí, ya la Biblia la sabemos, porque yo he leído la Biblia y todo eso es verdad. Ajá. ¿Y nosotros qué? O sea, porque muchas veces nosotros, no sé, o sea, lo digo por mí, no lo digo por ustedes. A veces yo pienso, bueno, ¿y qué pasa aquí? Entonces, pero Dios me empieza a administrar y Dios me empieza a hablar. En estos días yo estaba en una vigilia que me invitaron, una familia, cerca de mi casa, que son amigos míos de toda la vida, y trataron un tema allí. Que a mí me dijeron, hermano, una hermana de crianza, me dice, hermano, me dice, Julio, anda para la villa, yo tengo que llevar tantas personas, te vas a las 2. Ah, el hermano Henry estuvo, pues está el hermano Henry, ¿está Henry? Allá está. El hermano Henry estuvo conmigo en esa vigilia. Entonces yo dije, bueno, yo voy a estar en la vigilia hasta las 12, porque ya la hermana me iba a acompañarme para que me apoye, hasta las 12. Y yo voy para la vigilia, y a las 12 yo me iba a venir, o sea, yo me iba a ir a mi casa, pues, vimos cerquita. Y una hermana que quería cerca de la casa me dijo, Julio, nos vamos a las 12. Yo, ok, nos vamos a las 12. Entonces, a las 12, cuando terminamos la primera vigilia de oración, dice la hermana, nos íbamos a ir, entonces yo me voy a... Entonces, no, hermano, espera, aquí tenemos unos pastelitos. Y sacaron unos pastelitos allí, y entonces a mí me dio pena irme. Ya familia ahí. Él se fue porque él tenía que trabajar. Y los tres hermanos también se fue. Entonces, yo dije, no, nos voy entonces a las 2. No me gusta estar... O sea, para mí es como tengo una casa en un sitio donde me dan comida o algo, y el mismo me voy. Y dice, no para acá para comer, no me gusta. Entonces, a las 2 me voy. Entonces me quedo para la otra vigilia, y entonces cuando terminamos la otra vigilia, la hermana da una palabra allí, y yo digo, bueno, lo que la hermana está diciendo, y me fui me enrolé con la enseñanza que ella estaba hablando, y yo le decía a los hermanos, mire hermano, en esta situación que está viviendo el país, nosotros tenemos que agarrar la Biblia y hacer realidad para nosotros. Amén. Y una de las cosas que yo he aprendido en la Biblia es que tenemos que comprar sin dinero. Y esa palabra me salió ahí porque la tengo en la Biblia, o sea, la tengo en la vida. Tenemos que comprar sin dinero. No podemos preocuparnos de que si tenemos, que no tenemos. La Biblia dice, venía a mí los sedientos y los hambrientos, y vengan, compren leche, compren vino, compren sin dinero, le decía yo. Y estábamos haciendo una rueda y de repente todo el mundo se puso hacia el frente de mí y yo empiezo a explicarle más o menos lo que yo entendía allí. Y una hermana empezó a hablar con un hermano que estaba al lado, cuchichaban ahí los dos, y yo decía, oye, ¿sabes? Me están criticando, qué sé yo. Bueno, en eso la hermana se para, sale para afuera, la hermana, la líder del grupo, le preguntó, ¿cuál era Rogénesis? No, fue a buscar una broma, dice la hermana. Cuando la hermana entra con 2 bolsas
en cada bolsa traía unas hamburguesas y la hermana casi llorando pues dice, mire hermano, Dios me está hablando, dice ella, Dios me empezó a hablar, cuando el hermano empezó a hablar, Dios me empezó a hablar. Y ay, ¿qué pasó? Resulta que yo hablo con un señor para que él no venda 10 perros, porque yo calculé que iban a estar 10 personas acá, y entonces yo le pido 10 perros, yo tengo $5, el hermano tiene $5, tal vez, y el señor empieza a decirme, no mira, pero también tengo hamburguesa, también tengo parrilla. Le digo, no, pero tráeme 10 perros. Pero es que hay hamburguesa, hay parrilla, dame la ubicación. Eso lo cuenta ella. No, pero es que yo no tengo, y le dice el hermano, ¿y tú crees que tú tendrás más plata? No, vamos a apuntar a la fulana, tampoco tenía. Y en eso llega el hombre. Ella le dio la ubicación y ella dice, yo salgo temblando porque no tengo plata para pagar los perros, dice ella. Cuando vengo, el motorizado dice, mira, aquí te mandó el dueño del negocio, te mandó 10 hamburguesas y te mandó 2 frescos. Ay, ¿cuánto es? No debe nada, eso te lo da el Señor. Eso te lo da el Señor. Porque ellos tienen un proyecto de comprar allá en Coropo, que están trabajando en Coropo, una casa, y porque ahí fue donde yo empecé a decirle, si le van a trabajar a Dios, compren sin dinero. Por eso es lo que empecé a decirle, si le van a trabajar a Dios, compren sin dinero, porque Dios lo dice en su palabra, y si Dios lo dice es verdad. Y ahí fue donde en ese momento hubo un sello de la aprobación de lo que Dios le estaba diciendo a través de mí, y hay una muestra de que nosotros podemos comprar sin dinero. Cuando trabajamos para Dios y cuando le creemos a Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen un proyecto aquí y quizás están pensando, no tengo el dinero para hacer inversión, no tengo dinero para comprar esto, pero eso está en Isaías 51, si lo consigo por aquí, 51:1. Isaías capítulo 55, versículo 1, dice, ven a mí todos los sedientos y los hambrientos y compren sin dinero. Esta palabra es para Israel, pero esta palabra también es para la iglesia. Amén. No sé cuántos lo creen. Amén. Siguiendo en este orden, hay cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque nosotros podemos hacer creyéndole a Dios. Ustedes bien, vuelvo atrás. Estas son varias enseñanzas en una, que ustedes van a entender. Cuando la Biblia dice que el universo fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía, lo que dice la palabra de Dios, que Dios llama a las cosas que no son como si son, eso yo tengo que creerlo. Y yo voy a demostrar acá, científicamente o literalmente, no sé, no tengo las palabras correctas para decirlo, por lo siguiente. En el mundo, en la Tierra, en el mundo que es el sistema, hoy disfrutamos de muchas cosas que nuestros abuelos no conocieron, porque no existían. Entonces hay muchas cosas donde yo puedo ponerme hoy a investigar lo que ha ocurrido en el mundo. Hay muchas cosas, pero voy a leer de una nada más, para no darle tanta vuelta al asunto. Y ahí usted puede en su mente ponerlo en similitud a muchas otras cosas. Mire, en el año 1870, la gente, para poderse comunicar, ¿usted sabe cómo se comunicaba la gente? En esa época, con telégrafo. Había algo que se llamaba telégrafo, que eran unas líneas que ponían en poste. La película yo la veía mucho. Y entonces alguien se especializaba, y cuando iban a mandar un mensaje de un lugar a otro lugar, agarraban el telégrafo, Cuando la distancia era muy larga, entonces usaban a alguien que llamaba mensajero, la gente escribía una carta. Imagínense a Simón Bolívar haciendo carta y mandándola para Colombia, o de Colombia mandándola para acá. Se la daba a un mensajero, agarraba la carta, agarraba una mochila como la que yo cargo por ahí, metía esa carta y se iba para Bogotá en caballo. Imagínense los días que se tardaba en llegar aquí a Bogotá o de Bogotá para acá, porque esa era la comunicación que había en ese tiempo. Sin embargo, para ese tiempo ya había papel, ya había lápiz, ya había tinta y ya había esa forma de comunicarse. Pero si nos vamos más atrás todavía, de esa época, antes de que existiera el telégrafo, antes de que existiera el papel, la pintura y todas estas cuestiones, ¿cómo se comunicaba la gente? Yo no sé si usted se va a reír o no, pero lo que yo investigué es lo siguiente: la gente se comunicaba con palomas mensajeras. Había palomas mensajeras que le ponían un mensajito en una pastilla y la echaban a volar. Se comunicaban con señales de humo. Se comunicaban con toques de tambores. Tocaban los tambores, escuchaban por allá y ellos se entendían allí. Entonces, porque para esa época no existía el telégrafo. Ellos fueron avanzando en su época y llegaron a tener el telégrafo. Pero la cosa, usted sabe que no se quedó ahí, y yo sé que usted sabe dónde yo quiero llegar. La cosa no se quedó allí, empezó a pasar el tiempo. Entonces en el año 1876, un tipo llamado Alexander Graham inventa algo que se llama el teléfono. El teléfono fue inventado, o al menos fue patentado, en el año 1876.
Ya con el teléfono la gente tenía una mayor forma de comunicarse, era más rápido. Claro, en ese tiempo para tener un teléfono había que tener mucha plata, había que tener mucho dinero, pero al menos existía el teléfono. Pasaron los años, muchos años, y eso se fue expandiendo al punto de que el teléfono empezó a llegar a casi todas las casas del planeta. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en los barrios no había teléfono, pero sí la gente, en las urbanizaciones, la gente que era más o menos pudiente, tenía su teléfono. Mi abuela, no, pero yo tengo 64 años, estoy hablando hace, qué sé yo, 60 años atrás. Mi abuela trabajaba en la casa de una abogada y había un teléfono, y eso es impresionante, un teléfono en la casa del doctor Castillo. Y pasaron, claro, los años y ya yo soy adolescente y empezamos a ver los teléfonos en el módulo, como dice el hermano, aquellos teléfonos que uno iba con un medio, metía el mediecito y uno empezaba a llamar, ya la cosa empezó a avanzar. Pero el teléfono no existía. El teléfono no existía, existieran las palomas mensajeras, el telégrafo y la carta, hasta que llegó un momento en que vino el teléfono y la gente podía comunicarse. Nosotros acá en Venezuela lo vivimos. ¿Cuántas veces no tratamos de tener un teléfono en nuestra casa, hacíamos la solicitud a CanTV y nunca llegaba? Nos alegramos cuando entonces empezaron a poner en la esquina 4 teléfonos y empezaron a salir las tarjetas. Que llegaba gente que alquilaba la tarjeta y uno hacía una llamada. Eso era algo moderno para nosotros y nos alegrábamos y nos contestábamos. No, yo voy para la esquina porque voy a hablar por teléfono. Yo recuerdo que en ese tiempo pasaba una comiquita, o supersónico creo que se llamaba, donde ahí había el teléfono, este teléfono hoy día, se hacían videollamadas. El tipo hablaba desde su oficina, con una computadora, con el tipo de los supersónicos. Entonces, pero eso estaba en la mente, ¿no? Entonces resulta que para nosotros era casi, imposible creer en eso. Y empezó a avanzar, vino el teléfono que era un bloque, ustedes primero vinieron los VIP que lo usaban la mayoría de los médicos y después uno podía usarlo también, después vino el teléfono del bloque, después vino los teléfonos Samsung, Nokia, todos esos telefonitos que salieron de tapita y todo el mundo lee con su teléfono. En el 2000, por ahí en el 2000 y pico. ¿Y los vasos? ¿Ah? Teléfono de vaso también. Los bloques. En el año 2000, Los bloques, primero. alguien que viaja, alguien que se va de no sé dónde, de Sudáfrica, a los Estados Unidos, descubrió, o sea, fue una llamada internacional y descubrió que una llamada internacional era carísima. Hace años atrás, ustedes nos acordamos, para hacer una llamada internacional teníamos que tener un código internacional y eso costaba un ojo de la cara y parte del otro, porque era carísimo una llamada internacional. Un joven que se va para Estados Unidos paga un dinerario, ¿no? Tiene que haber una forma, tiene que haber una manera para que esto salga barato. Y el tipo empezó a estudiar, era ingeniero electrónico y se empezó a meter en los chips, en los microchips, en la tecnología, en todo este asunto. Y entonces él inventa el WhatsApp, una aplicación que todos hoy día tenemos. El WhatsApp te hace videollamadas con la gente que está en la otra parte del mundo, eso es prácticamente gratis, por así decirlo, o si tiene wifi, si tiene internet, es un avance tecnológico. Pero eso vino de donde no se veía, sino que alguien ya se puso a pensar y a meditar, hace falta esto, hay una necesidad y se inventó el WhatsApp. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente, voy a contar otra parte. El pueblo de Israel, yo estudio mucho el pueblo de Israel, y en esto ya me puse, bueno, siempre lo he buscado, pero me puse a buscarlo porque me llamó la atención algo allí. Israel es una de las naciones, es la cuarta o la tercera economía del mundo. Es la quinta, la decimoquinta economía, no sé qué, en los rankings que están allí. Esa es una nación que tiene un per cápita, un poder, un Producto Interno Bruto descomunal. Y cuando yo voy a Israel, yo voy a estudiar de dónde proviene la riqueza de Israel. Porque Israel no tiene petróleo, Israel no tiene oro, Israel no tiene grandes minerales, sí tienen gas, tienen algunos minerales allí. La agricultura es para su abastecimiento, no es para exportar. Lo que medio exportan creo que es aguacate, por lo que estuve leyendo. Entonces ellos tienen una economía flotante, una economía invidiable. Los árabes, por ejemplo, Arabia Saudita, que son descendientes de Ismael, descendientes de Abraham, ellos tienen la riqueza debajo de la arena, ellos tienen mucho petróleo. Pero al menos ahí está la riqueza de ellos, porque Dios les plació a ellos darle riqueza literal, palpable, la toca. Aquí tienen petróleo, y bueno, son archimillonarios. Pero Israel no. Israel no tiene petróleo, Israel no tiene oro, Israel no tiene minerales que digamos, pero una de las naciones más ricas del mundo, la tercera, cuarta economía del mundo, la decimoquinta, no sé qué del mundo, pero todo es la economía, no sé si tiene el poder, como es, en el Producto Interno Bruto, por ahí va el asunto. Cuando me meto a investigar de dónde proviene la riqueza de tecnología, me encuentro con ellos. Ellos no tienen diamantes. Alguien me decía que Israel tiene diamantes, no, Israel no tiene diamantes. Israel lo que tiene es una empresa que pone diamantes.
que es la tercera empresa más grande del planeta, que pule diamantes, y entonces los países que tienen diamantes, ¿qué hacen? Llevan los diamantes para Israel, para que ahí se pulan los diamantes, para que ahí salgan esas piedras, y esa es una de las entradas que tiene Israel. Israel tiene farmacéuticas mundiales, que le venden medicinas genéricas, creo que fueron los que inventaron las medicinas genéricas al mundo. Entonces, tienen farmacéuticas que le venden medicinas al mundo. Tienen alta tecnología. Y esa tecnología que ellos tienen lo ha llevado a ellos a invadir el mundo con su conocimiento, con su chip, con todo el asunto que ellos tienen. Han invadido el mundo con esa tecnología. Entonces, fíjense usted, un país que no tiene recursos minerales, no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene nada de esto, ustedes lo pueden googlear, ahí está, en Google lo sabe todo, y Google se lo va a contar mejor que yo, más específico. Entonces, yo digo, o sea, piensen, Señor, Israel tiene todo esto sin tener minerales, sin tener nada. Entonces, Dios me ministra, porque Dios me digo que es una enseñanza para mí, solo que la quiero compartir con ustedes. Entonces, Dios me dice, tú no necesitas tener grandes cosas para poder alcanzar otras grandes cosas. Entonces, cuando me voy a Israel, vuelvo a Israel, ellos se van, o creo yo, a Proverbios 16:16, que dice así: mejor, escúchese bien lo que dice Proverbios 16:16. Anoten y véanlo para su casa, en su mente, porque esta es la base del todo central del mensaje para que la bendición se derrame en nuestra vida. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia que vale más que la plata. Los israelitas aprendieron algo, a pedir sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Usted no tiene recursos, usted no tiene quizás nada, pero pida a Dios sabiduría. Amén. Dice Santiago, si alguien está falta de sabiduría, pida a Dios, el cual va a dar abundantemente. Si quizás usted no tiene un carro para salir a taxiar, quizás usted no tiene un negocio para montar una bodega, quizás usted no tiene muchas cosas, pero usted tiene sabiduría. Amén. Y Dios le va a dar sabiduría, y usted diga, Señor, yo no sé qué hacer, no tengo nada, pero dame sabiduría porque necesito salir de algo. Y entonces hay algo que todavía está en el mundo, que no se conoce, y Dios se lo puede revelar a usted. Y usted lo puede patentar. Amén. Y puede adquirir grandes cosas, o al menos enseñarle a sus hijos, porque quizás yo a esta altura, con mis años que tengo, dicho Señor, lo único que quiero es servirte, terminar mi día sirviéndote, alabándote, predicando, hasta el día en que me muera. Eso es lo que yo deseo para mí, pero al menos quisiera que mis hijos, o mi nieto, o mi bisnieto que ya tengo, al menos adquieran sabiduría, porque mejor es la sabiduría que el oro, y la inteligencia que la plata. Gloria a Dios. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde, que le pidamos a Dios sabiduría, que le pidamos a Dios inteligencia, porque Él es bueno, hermano, Él es bueno, y Él nos la va a dar. Entonces, no nos paremos en que no tenga nada. En que no tengo plata, en que no tengo recursos, que no tengo esto. No, tenemos un Dios que le dijo a Abraham en el versículo 1, diciendo, no temas, porque yo soy tu escudo. Y así nos dice el Señor Jesucristo en esta noche, o el Espíritu Santo, como dice Dios. No teman, hermano, no teman, porque Dios es nuestro escudo ante la adversidad que está viviendo Venezuela. Terminar, ya son las 7. Así como Abraham vio las estrellas y el incontable, nosotros en la parte espiritual los quiero invitar a esto, para que en su oración, en nuestra oración, veamos las estrellas incontables aquí en nuestra congregación. Amén. Veamos esto expandido a la izquierda, veamos esto expandido hacia la derecha. No por vanidad ni para echarlo que somos la iglesia más grande de eso, no, porque las almas necesitan ser salvas, sin religión, sin tapujo, sin cosas raras que en vez de traer las almas lo que hacen es alejarlas. El hermano Eli decía en estos días, y es verdad, yo me gozaba en ese momento, él decía, nosotros somos una iglesia que tenemos una visión, tenemos una meta, nosotros sí sabemos para dónde vamos, y todos unidos en oración y en esa meta. Entonces lo que no se ve, nosotros lo vamos a ver aquí, lo que Dios ha hecho pacto con la iglesia de pequeña enseñanza.